Buenas a todos, en esta ocasión se trata de un vídeo muy rápido ya que voy a instalar un disco de estado sólido o SSD en un PC y aunque es algo bastante sencillo, aprovecho y os enseño el proceso. En concreto, como estáis viendo, se trata del SSD S700 de 500 GB de la marca HP. El que sea de esta marca no es por ninguna razón especial, sino simplemente hace unos días lo tenían en oferta en la página de PC Componentes. Aquí podéis ver las características del SSD, que son las habituales en este tipo de discos. Y si abrimos la caja, simplemente nos encontramos el SSD con los 4 tornillos para sujetarlo. Esto es algo que se suele preguntar mucho, pero lo normal es que cualquier SSD que compréis siempre incluya los tornillos necesarios. Os muestro también cómo es el SSD, aunque tampoco tenga nada de especial, siendo este modelo, como veis, completamente en color negro. Por lo demás, también se incluye este manual en varios idiomas, que en realidad no es que sea muy necesario, y como veis se nos indica que el SSD se puede instalar tanto en un PC de sobremesa como en un portátil, por lo que sin más preámbulos vamos a proceder a colocarlo, que en mi caso lo voy a poner en una torre. Lo normal en cualquier torre actual es que tenga un espacio para colocar el SSD, que en esta torre nos aparece indicado aquí, aunque en realidad en este caso iría justo en la parte posterior. En concreto, este sería más o menos el sitio donde se pondría en esta torre, aunque si tenéis una torre antigua que no tenga soporte para SSD, existen adaptadores muy económicos para convertir cualquier soporte de disco duro convencional de 3,5 pulgadas en uno de 2,5 pulgadas, que son los que usan los SSD. Aquí vemos mejor cómo encajaría el disco del otro lado y comprobamos que los agujeros para los tornillos coinciden, por lo que vamos a colocarlos. Como siempre, lo ideal es colocar los tornillos en X, es decir, tras haber colocado el primero, poner el siguiente justo en la esquina contraria, y así nos aseguramos que quede bien ajustado antes de colocar el resto de tornillos. Nos aseguramos que el disco ha quedado completamente fijo para evitar cualquier tipo de vibración y ya solo nos faltaría conectar los dos cables, el cable de corriente SATA de la fuente de alimentación y el conector SATA a la placa base. Lo de ordenar los cables dentro de la torre siempre es un poco lío, sobre todo si no tenéis una fuente modular, por lo que hay que ir mirando la mejor forma de encajarlos. Recordar por supuesto que todo este proceso siempre hay que hacerlo con el equipo apagado, es decir, nunca manipuléis el interior de un PC sin haber desenchufado el cable de la corriente eléctrica. Y ya con esto hemos terminado la instalación, por lo que ahora ya solo nos queda conectar la toma de corriente y comprobar que el PC está detectando el SSD, siendo recomendable entrar primero a la BIOS para ver si nos aparece el nuevo disco, que efectivamente aquí lo estamos viendo, por lo que todo parece haber ido bien. Sin embargo, al entrar en Windows y mirar en mis unidades, el disco SSD no me aparece por ninguna parte, pero eso es completamente normal, ya que al tratarse de un disco nuevo aún no tiene formato, por lo que hay que darle uno en el administrador de discos. Para eso escribimos la palabra disco duro en el buscador de Windows abajo a la izquierda y entramos en la aplicación Crear y formatear particiones de disco duro. Una vez aquí buscamos el disco, que como veis nos sale con una banda en negro y dice no asignado, por lo que solo hay que hacer clic derecho justo en ese espacio no asignado y seleccionamos la opción que dice nuevo volumen simple. Se nos abre esta ventana y le vamos dando a siguiente. Aquí dejamos el espacio completo tal y como está. Ahora se nos pide asignarle una letra de unidad, que podéis dejar la que os aparece por defecto o seleccionar cualquier otra que esté libre. Y en esta ventana de aquí seleccionamos el formato, que lo habitual suele ser NTFS si solo vais a usar el disco en el PC. Y además, si queréis, también le podéis dar un nombre, aunque esto es opcional. Pulsamos en finalizar
y si esperamos unos segundos automáticamente se nos abrirá la ventana del disco, el cual ya nos aparece entre nuestras unidades. En realidad este proceso solo hay que hacerlo si vas a usarlo como disco secundario, ya que si vais a instalar Windows en este disco podéis darle un formato directamente desde el instalador, por lo que en ese caso no os preocupéis. Por cierto, igual alguno se pregunta por qué si se trata de un disco de 500 GB aparece solo 465 GB, es decir, menos espacio, y seguro que esto os pasa también en todos vuestros discos. Aunque para responder a esta pregunta podéis ver el vídeo que os dejaré en la descripción, en donde os explico por qué los discos muestran siempre menos capacidad de la que nos indica el fabricante. Y hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os pueda ser útil. Si es así, podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.